cuántas madres acá quieren que Dios les llene del Espíritu Santo y a su bebé en el vientre también? Ya está ahí consagrado para el Señor. Porque mientras el niño es bebé, tú tienes la autoridad sobre él. Él no tiene decisión todavía. Escucha. Por eso el bautismo es cuando uno es grande, no cuando uno es chiquito. El bautismo es cuando uno es grande, cuando uno tiene convicción de pecado y decide ir a las aguas y entregarse a Dios con voluntad propia. No que el niño se lo dedica a Dios, usted lo puede dedicar desde el vientre también. Señor, te dedico a este bebé que está en mi vientre. ¿Está escuchando? Y cuando Jesús nació, fueron y lo presentaron en el templo. Una presentación. Amén. Así que tenemos que entender que la muerte pasó a todos los hombres, porque luego que ya eso venía, ya venía del pecado del primer hombre y todos venimos de Adán. Escuchen. Después nosotros decidimos pecar y ahí se activó la muerte. ¿Está escuchando? La muerte se activó porque dice la Biblia, todos pecamos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿En qué se glorían los hijos de Dios? ¿Y por qué lloramos tanto y nos quejamos? Se ríe que está. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que decirle que está a tu lado, el amor de Dios está en ti. El amor de Dios está en tu corazón. Así que empezá a caminar en ese amor, porque el amor de Dios ya está en ti. Por eso eres una nueva persona. A veces hay un conflicto, está la carne y está el espíritu combatiendo dentro nuestro. Escucha, ¿usted a quién le está dando de comer? ¿A quién está obedeciendo? ¿A la carne o al espíritu? Yuju, ¿a quién estamos dando de comer? ¿A la carne o al espíritu? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, y con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Amén. Lo más justo es decir que uno muera por alguien que hace justicia, eso. Pero Él murió por los injustos para llevarnos a Dios. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Escuche, ¿cómo usted juzga a las personas? Ese se lo merece, que se pudra, ¿no? Más de uno habrá hablado así. Yo creo que en la boca de los verdaderos creyentes no tiene que estar esa palabra. Señor, ten misericordia como tú tuviste misericordia de mí. Porque escuchen, el pecado, Dios no, si bien Dios va a dar un castigo según el pecado, pero cualquier pecado, sea mala palabra, sea hablar mal de alguien, es pecado y nos lleva a la muerte. Así que nosotros queremos misericordia, tenemos que dar misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Sean misericordiosos como vuestro Padre que está en el cielo es misericordioso. Hace salir su sol sobre malos y buenos y sobre justos e injustos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Alguna gente piensa que es tan espiritual que dice que Dios no castiga y que Dios no tiene ira. ¿Cómo Dios no tiene ira? Acá en la Biblia me dice otra cosa. Dios tiene ira con el pecado. Escucha. Pero Dios quiere que usted se ponga en la brecha. El otro día explicaba qué es ponerse en la brecha. Hay gente que vive ofendiendo a Dios y piensa que Dios le derrama corazones de ahí arriba. No, no, no. Dios está enojado con el pecado y ama al pecador, pero está bien enojado con este mundo. Escuche, ¿qué piensa que son las siete copas de ira que se están preparando en el cielo? Es la ira de Dios.
que va a caer en la tierra. Pero dice que Jesús nos libra de la ira venidera. Hay gente que dice, no, Dios no castiga. ¿Cómo es? Es más, Dios dice que a su hijo lo azota. Aleluya, nunca escuchó esto, ¿no? Porque confunde el amor. Uno confunde el amor, escucha. Usted cuando lo reta a su hijo le da un chachá con amor. Es bueno, no es malo. Hay gente que no les da chachá a tiempo a sus hijos. Entonces sus hijos después terminan siendo unas personas con un carácter diferente que no pueden estar en ningún lado. Faltan al respeto a todo el mundo porque los mismos padres lo dejaron. ¿Está escuchando? Una cosa es reprender con ira, con maldad, y otra cosa es reprender con amor. Dios nos reprende con amor. Dios a veces nos da un buen chachá porque nos ama. Escucha, la Biblia dice que al padre, al hijo lo corrige y lo azota, dice. Escucha, qué lindo. ¿Cuántos dicen amén? Esa parte de Dios no le gusta, pero es bueno. ¿Usted por qué lo reta a sus hijos? Porque los ama. ¿Usted por qué los aconseja a sus hijos? Porque los ama, porque los cuida. Dios te habla y Dios te reprende y Dios te exhorta porque te ama. Es más, la mayor demostración de amor es cuando no nos dejan y nos reprenden y nos estorban para que no nos hagamos daño a nosotros mismos. Escucha. Es más, hasta los psicólogos han dicho que muchos hijos se han sentido no amados por esos padres que son muy permisivos. ¿Cuánto dicen amén? Así que si tú amas a tus hijos, no te sientas mal cuando tú los reprendes. Siempre que los reprendas sin ira y con amor. Escucha. Y con amor uno se tiene que poner firme también. El amor no piense que es siempre corazoncito. El amor es sufrir. El amor a veces, escucha, usted está reprendiendo a su hijo y a usted mismo le duele, pero sabe que es para su bien. Cuando usted le dice, no vas a ir a tal lado porque te portaste muy mal y porque no estás estudiando, y usted lo corrige, usted lo está amando. ¿Está escuchando? Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, hay mucha gente que dice, no, yo no soy enemigo de Dios. Escuchen, nosotros éramos todos enemigos de Dios, en nuestra mente y en nuestras acciones. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así que éramos enemigos de Dios y fuimos reconciliados por su sangre. Y vamos a ser salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Reconciliación. Nos reconciliamos con Dios por medio de Jesús. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Escuchen. Y el pecado es lo que nos trae condenación. Cuando el pecado no es quitado, hay condenación sobre todavía esa persona. No importa, escuche hermano, una de las cosas que me engañaba yo mismo y me engañaba el diablo, cuando yo quería seguir pecando en el mundo, cuando era jovencito, escuchen, yo pensaba, cuando me hablaban de Dios, no quería pensar mucho en Dios, y además no sabía, me decían pecado, digo, no, aunque había ido a la iglesia como era chico, pero estaba tan ciego y tan viviendo en el mundo, que yo de última una vez, para consolarme un poco, dije, bueno, si escuché que Dios es amor, Dios me va a perdonar, un día cuando tenga que ir para ahí, me va a abrir la puerta, va a decir, bueno hijo, te perdono, ¿verdad? Pero así no funciona. Así no funciona. Hay mucha gente que piensa así, escuche, el diablo le está mintiendo. Gente que piensa que va a vivir pecando toda su vida y como Dios es amor, va a decir, no. La Biblia dice otra cosa. Las escrituras que fueron inspiradas por Dios dicen otra cosa.
Dice, la puerta se cerrará y muchos querrán entrar y les dirá, apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Y ahí le habla también al creyente, que eran creyentes. Que vivíamos una doble vida quizá. Por eso Dios nos llama a salir de Babilonia, que representa toda la idolatría, la maldad, el pecado. Escucha. Dios nos habla de salir del mundo y de consagrarnos a Él. Y que quizás no seamos perfectos todavía, pero Dios está mirando en tu corazón que tú le quieres agradar y estás caminando en justicia y en integridad. Entonces Él va a decir, vengan, bendito de mi Padre, heredar el reino que fue preparado para ustedes. Así que Dios habla de que hay una puerta que dijo, entrad. Yo soy la puerta, dijo. El que por mí entrare será salvo. No hay religión. No hay hombre que te pueda salvar. No hay pastor, no hay santo que te pueda salvar. La salvación es personal. Y tenemos que entrar por esa puerta que se llama Jesucristo. Así que Dios está llamando a la iglesia de hoy a despertar. Escuche. A despertar. La iglesia tiene que ser santificada. Dios quiere que nos presentemos a Él sin mancha y sin arruga, santos, agradables a Él. Ese es el trabajo que quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros, pero muchas veces no lo dejamos. No podemos vivir en dos caminos. Tenemos que elegir completamente uno. Muchas veces el diablo deja un pequeño demonio, una pequeña pecado, o lo que a nosotros nos parece pequeño, que nos impide agarrar más de la bendición y aferrarnos más y tener una comunión más poderosa con Dios, la cual no la podemos disfrutar porque estamos aferrados a algo todavía que no queremos soltar. Escuche, hay pecados que uno no quiere soltar todavía. Dice, para Dios. El Señor le predica en la iglesia, le habla a través de los hermanos, le habla a través del pastor y te dice, para, déjame un tiempito más. Déjame un tiempito más con esto que está oculto, déjame. Ya lo voy a dejar. Y no sabe que el día de mañana puede ser el último. Lamentablemente voy a decir algo que es fuerte, pero es una realidad. Hay mucha gente que en otro tiempo estuvo en el Evangelio y murió y no se fue con Dios. ¿Y usted cómo sabe, pastor? Porque Dios mismo lo enseña en la palabra. Dice que habían algunos que iban a querer entrar y el Señor le dijo, no os conozco. ¿Cómo, Señor, no nos conocer? Si te escuchamos en la plaza, si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor le dijo, entonces le declararé, apartados de mí, hacedores de maldad. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces está hablando de gente que era creyente y aún en su nombre hacía milagros, oraba y se sanaban los enfermos, reprendía los demonios y los demonios se iban y era gente creyente. Y el Señor le dijo, no van a entrar porque ustedes son hacedores de maldad. ¿Cuánto dicen amén? Así que Dios no nos trae para que escuchen. En otro tiempo el diablo tenía engañada a la iglesia y les decían que la gente que nacía desde bebé en la iglesia, ya el cielo era para ellos. Escuchen. Y Dios empezó a levantar varones de Dios que les decía, es necesario que para el ver y entrar en el reino de Dios tienen que nacer de nuevo. Entonces muchos empezaron a moverse y a ver que estaban en pecado. No es así nomás. Escucha. Tenemos que nacer de nuevo para poder ver y entrar en el reino de Dios. Y tenemos que santificarnos y apartarnos. Dice que los apóstoles le exhortaban a la gente, dicen, salgan de este sistema perverso, salgan, huyan de esta concupiscencia, de estas cosas, peleen la buena batalla de la fe, no se sometan ante la carne. Sí, se los traduzco en lenguaje actual, pero eran todas exhortaciones así. Salgan de este, dice, escapen de esta perversión, de esta maldad. Escuche, no lo va a salvar ni el pastor, escuche, porque el pastor no puede salvarse, no puede salvar a nadie, solamente se puede salvar a sí mismo, solamente da la palabra, es un mensajero, el que salva es Cristo. Escuche.
Él da la palabra y después el que lo toma, lo toma. Escuche. ¿O vio alguna vez el pastor por la ventana de su casa y dice, hermano, así no se habla? No, no, no. Dios nos ve. No nos podemos escapar. Escuche. No importa qué rango tengamos, qué autoridad tenemos. O te dice, el pastor seguro se va al cielo. No sabemos. El pastor tiene que estar firme y firme, si no se... Que esté firme, mire que no caiga. Tenemos que pelear, todos tenemos que pelear. Escucha. No es un juego el camino de Dios, dice que tenemos que batallar contra el pecado, hasta la sangre. Tienes que pelear, siendo creyente, no dejes que la carne te gobierne, tú tienes que darle muerte a la carne. Gloria a Dios. Escuchen, no piense que porque usted va a una iglesia y le dicen, porque hay, hermano, tristemente le tengo que decir, y no de un nombre, solamente estoy diciendo la verdad. Hay iglesias que pastores, Dios tenga misericordia y le traiga convicción, le están diciendo a la gente que no hay problema, que Cristo ya murió y que ellos pueden, que si no dejan de fumar, si no dejan de mentir, si pueden tomar alcohol, se pueden embriagar. Hay algunos que manipulan la palabra y usan lo que el apóstol Pablo dijo y dice, yo me hice de todo a todos para ganarlo, así que se hizo borracho para ganar a los borrachos. Se hizo fornicario para ganar a los fornicarios. Se hizo mentiroso para ganar a los mentirosos. Eso es una mentira. Él lo que hizo es tomar su lugar como pecadores y pedir, ponerse en la brecha y estar con ellos sin juzgarlo para transmitirle la luz de Dios, pero él no hacía lo malo. Jesús estaba con los pecadores, pero él no hacía lo mismo que ellos. Escuche, hoy hay muchos cristianos que dicen que son cristianos y se visten igual como el mundo y hablan igual como el mundo y hacen lo mismo que el mundo y no se distinguen. Aleluya. Escuche. Y dicen gloria a Dios. Y está bien que digan gloria a Dios, no se lo van a ver. No estamos para juzgarlo, pero lo estamos exhortando. Hacen lo mismo que hace el mundo. No sabía que era cristiano, si no me decían. Yo te vi mentir, te vi aún robar cosas del trabajo. Y después cuando resulta que yo dije que soy cristiano, ahí me enteré que vos también. Yo también. Aleluya. Gente se goza de la injusticia. Escucha, hermano, tenemos que arrepentirnos. No hay que condenar ni mirar a uno a otro. Tenemos que mirar para analizar y tener misericordia. Es tiempo de clamar, no de condenar. Si usted ve a un cristiano mediocre, no lo juzgue, no lo condene, levántelo. Levántelo, diga al Señor, ten misericordia de mí y de él. Escuche. Hay muchos también que juzgan y por juzgar también se pierden. Dios nos acorrala, escucha. Dios te dice, no te vayas ni mucho para la izquierda ni mucho para la derecha. No condenes, pero tampoco hagas lo mismo. Hay muchos que se van al extremo. Ahí viene uno que le predica y dice, no, esos son legalistas. Escuche. Y cuando escuchó que el legalismo es malo, se fue para el otro extremo, no se fue ahí. O sea, anda en bikini, provocando a todo el mundo, fuma todo y dice, gloria a Dios. No soy legalista, hermano. Escucha. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que saber que las escrituras están por encima de cualquier predicador. Pastor, me lo dijo el pastor no sé cuánto, me lo dijo el Papa, me lo dijo este. Escuche, si no coincide con la escritura, no es de Dios. ¿Está escuchando? Jesús dijo, mis palabras van a ser los jueces. Las palabras que os he hablado, ella lo juzgará. Escuche, la palabra viene a salvarlo, no viene a condenarlo. Escuche. Una vez unas hermanas se sentaron en la iglesia y me comentaban esto, en la otra iglesia donde yo iba, dice, y cuando escucharon la palabra dijeron, cada vez estamos peor. No era eso, estaban viendo para el cambio. Cuando alguien es confrontado, dice, ay, me viene Dios.
Dios nos pasa la película, escucha. Lo que hicimos la semana anterior, lo que dijimos la semana anterior, y cómo hicimos y cómo nos movimos la semana anterior. Escucha. Cuando Dios te pasa la película no es para condenarnos, es para decirnos, Padre, ten misericordia, sálvame, ayúdame a cambiar, ayúdame a ser diferente, ayúdame a hablar diferente, Señor. Yo no soy una persona, de mi boca tiene que salir bendición, tiene que salir una sola fuente, agua dulce quiero, agua santa, palabras de vida, palabras de bendición, quiero que salgan por mi boca. Escuchen, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Cuántos dicen amén? Y esa persona se postra y dice, Señor, cámbiame, sálvame, ayúdame a huir de las cosas que me atan a la oscuridad. Tomar una decisión. Hay gente que por las pasiones del mundo se está perdiendo. Porque no quieren soltar. No quieren soltar. ¿Qué va a pasar cuando venga Cristo? ¿Estamos preparados para que venga Cristo? ¿Estamos preparados? La Biblia dice que Dios retarda muchas veces su venida para que muchos procedan al arrepentimiento. Escuchen, ¿estamos preparados? ¿Nos hemos arrepentido? Ninguno de nosotros puede condenar ni señalar al otro, escuchen, ninguno. Y acá hay mucha gente que quizá viene culpa, escuchen. La tristeza, según Dios, gócese porque eso es para arrepentimiento y cambio. Pero la culpabilidad que trae el diablo y la acusación no es de Dios. Ninguno de nosotros puede señalar a otro porque todos hemos pecado y el que esté libre de pecado tire la primera piedra, dijo Jesús. Y que el que esté firme no mire que no caiga, y si algunos están andando en santidad y en integridad, Dios le dice, corrige con mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Vosotros que sois espirituales, porque hay muchos que dicen, yo soy espiritual en la iglesia, y viven juzgando a todo el mundo porque ellos piensan que andan en plena santidad. Escuche, que hablemos del pudor no quiere decir que usted mire cuando venga una jovencita sin pudor, usted la tiene que mirar con misericordia. O cuando venga alguien así, usted tiene que orar, Señor, ten misericordia. Nadie se tiene que sentir mal acá. Escuche, acá viene una persona que viene del mundo, se tiene que sentir cómoda. Se tiene que sentir querida, no juzgada. Escuche. Porque la iglesia es para pecadores que vengan al arrepentimiento, para que nos convertamos. Escuchen, igual es natural que una persona cuando va por primera vez a la iglesia, viene del mundo, se sienta incómoda, dice, ¿dónde me metí? Soy saco de tramposo. Pero después cuando el Espíritu Santo sigue operando, la persona a veces es movida porque se sintió cómoda, la trataron bien, la bendijeron, la abrazaron, no la juzgaron, esa persona va a volver y el Espíritu Santo va a trabajar y esa persona va a ser una nueva criatura. Tú no le vas a tener que decir nada, Dios mismo la va a cambiar. Escucha. Acá hay muchos hermanos que cuando vinieron la primera vez, pero después cuando Dios los empezó a tocar, empezó a haber un cambio. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo, porque los ama. Así que, ¿quién lo hace la obra? El Señor. Pero ¿cómo se hace? Con la oración, con la misericordia. A veces nosotros, Jesús le dijo a los fariseos, los que están en el reino de Dios, ustedes están entrando, no lo dejan entrar. Ustedes tampoco entran y no lo dejan entrar. ¿Por qué? Por juicio. Porque son legalistas. Escuchen, que uno diga legalismo no quiere decir que se vaya para el otro extremo. Usted no sea legalista, pero tampoco se vaya para el otro extremo. Tenemos que andar como a Dios le agrada, que el Espíritu Santo nos guíe. Misericordia quiere y no juicio. Escuchen. ¿Saben que los fariseos los perseguían a los discípulos también? Porque